Vamos a hablar de trastornos hemodinámicos. Los trastornos hemodinámicos, entonces, son todos aquellos trastornos relacionados con el movimiento de volúmenes en el cuerpo humano, ¿sí? Y cuando hablamos de ellos, nos referimos a edema, congestión, hiperemia, hemorragia, deshidratación, shock, la llamada diátesis hemorrágica. Específicamente, cuando uno habla de estos temas en referencia al Step 1, los temas más importantes que siempre se tratan son los referentes a edema, fenómenos congestivos y a trastornos de tipo hemorrágico, básicamente, y a la formación de trombos. Entonces vamos a hacer referencia a eso. Eh, Como ustedes saben, la congestión es el aumento del flujo sanguíneo a una región anatómica o a un tejido en particular. La congestión es un fenómeno reactivo que generalmente aparece ante condiciones hipóxicas. En este caso, por ejemplo, en la imagen estamos viendo un infarto al miocardio en el cual hay una gran dilatación vascular para aumentar el flujo sanguíneo ante la presencia de un evento de tipo isquémico relacionado en esta zona. Entonces, el evento compensatorio aquí fue una congestión para aumentar el flujo sanguíneo, evitar la hipoxia, pero obviamente pues aquí no fue posible por la extensión de la lesión infartada. El edema pulmonar, o el edema en general, perdón, es una alteración en la cual se produce una inundación eh, plasmática de los tejidos en la zona afectada. El edema puede ser producido por varias causas. La primera de ellas es el incremento de la presión intravascular, es decir, la elevación de la presión hidrostática, es decir, aquella presión dentro de los vasos que tienden o que tienen la tendencia a hacer salir el plasma del vaso. ¿Sí? Entonces, esa es la primera causa de edema, incremento de la presión intravascular. La segunda es la reducción de la presión oncótica que está en el plasma. ¿Sí? Generalmente eso es debido a hipoalbuminemia, a trastornos por desnutrición o a cirrosis. Ojo, cuando le salen de edema en el Step 1, por lo general la pregunta va a ser referida a estas condiciones. Te van a hablar de un paciente cirrótico, de un paciente desnutrido, a veces va a ser el caso de un paciente tipo kwashiorkor o un paciente con una hipoalbuminemia. ¿Sí? Entonces, muchas veces van a referirse el caso a un paciente vegetariano, ¿sí? Que no consume albúmina. ¿Sí? Eh, en ocasiones este es el tipo de pregunta como lo van a hacer aparecer. Entonces, siempre se refiere a una reducción de la presión oncótica. Bien, otras causas menores de edema, incremento de la presión perivascular, ¿sí? Ya sea por inflamación u obstrucciones linfáticas en el caso del cáncer. Ustedes he visto preguntas refiriéndose a carcinomas inflamatorios de la mama. Entonces ustedes van a encontrar que hay una clara referencia, por ejemplo, a la famosa piel de naranja en la mama, en la que hay obstrucción linfática por diseminación del tumor a los vasos linfáticos, obstrucción del mismo y edema de la mama. Entonces, ojo con ese tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, si le van a hablar de edema en el USMLE, la pregunta puede estar referida a una alteración en la presión oncótica con una de esas tres causas, generalmente cirrosis o desnutrición o una obstrucción linfática, y la referencia siempre va a ser a un paciente con una metástasis con obstrucción de la linfa. Bien, también respecto a edema, es frecuente que en el Step 1 les hagan preguntas para diferenciar transudados y exudados. Y cuando uno tiene preguntas de este tipo, siempre enfrenta el mismo dilema que suele enfrentar el estudiante cuando está pasando revista frente a un paciente. El internista toma la imagen radiológica, la pone en el negatoscopio y les pregunta si ese líquido es transudado o exudado. La forma más fácil de saber si es un transudado o un exudado es buscar el origen. Entonces, siempre busquen el fondo de la información clínica que suministre la pregunta. Si el fondo de la información clínica de la pregunta orienta hacia un trastorno inflamatorio, piensen en un exudado. ¿Sí? Si lo que ustedes les están hablando es en un trastorno
que no tiene un fondo inflamatorio, sino un trastorno de tipo de movilización de volúmenes líquidos, piensen en un transudado. Por ejemplo, si el paciente les están hablando de ustedes que tiene un derrame pleural y les dan datos clínicos que orientan a pensar hacia una neumonía, no lo duden, se trata de un exudado, ¿sí? O de una infección intraabdominal y lo que ustedes les están hablando es de o sea, un proceso infeccioso, así sea intraabdominal, piensen en un exudado como ese líquido acítico que hay ahí. Por el contrario, si ustedes le están hablando de una alteración a nivel pulmonar, si le están hablando, pues no infecciosa, o una alteración a nivel cardíaca, una falla cardíaca, una hipertrofia de ventrículo, una alteración a nivel valvular, piensen que la pregunta debe orientarse hacia el lado de un transudado, ¿sí? No, no se pongan a confundirse, es una buena forma de salir rápido de este tipo de preguntas con el tema de si tiene mucha proteína y pocas células o viceversa, porque generalmente uno termina confundiendo, ¿sí? Sobre todo en el estrés, el tiempo y todo, siempre busquen el origen, si es inflamatorio o no es inflamatorio. Si es inflamatorio, siempre va a ser exudado. Si no es inflamatorio, sino a consecuencia de trastornos en la movilización de volúmenes, va a ser de tipo transudativo. Causas de edema. Bueno, ustedes pueden encontrar referencia en el examen a edemas de origen renal, ¿sí? ¿Sí? De, son preguntas relacionadas a una deficiencia en la filtración del glomerular, generalmente. No esperen que la pregunta sea sencilla, siempre van a hablarles que la tasa de filtración glomerular está disminuida, etcétera, entonces, y que el paciente tiene edema, entonces el edema es de origen renal, o pueden encontrar referencias a lesiones de edema de origen cardíaco o de origen hepático, ¿sí? O por desnutrición, o más raro, por bloqueos de tipo circulatorio. Muy bien. Ahora, preguntas frecuentes del Step 1 respecto a trastornos hemodinámicos, los destinos de un trombo. ¿Sí? Definitivamente son tema prime del examen. Entonces, en cuanto a los destinos de un trombo, ustedes van a ver que el destino básico de un trombo es la resolución. Un trombo que se forma, un trombo que se diluye. ¿Sí? Básicamente es lo que siempre suele suceder. No obstante, algunas veces entonces el trombo puede crecer de manera exagerada. Y cuando crece de manera exagerada puede llegar incluso a ocluir la totalidad del espesor del vaso sanguíneo. En esos casos hablamos de un trombo que sufrió un mecanismo de propagación que llevó a oclusión. Ojo con esto, ¿sí? Entonces ustedes pueden preguntarle, ¿se trata de un paciente que presenta una trombosis en la arteria coronaria derecha? ¿Sí? Horas después el paciente desarrolla un infarto al miocardio y muere. Se encuentra en la autopsia una lesión oclusiva en la coronaria, ¿sí? El mecanismo del trombo que llevó a la oclusión, ¿cuál es? La respuesta en este caso es propagación, ¿sí? Entonces, propagación puede llevar a oclusión. Otro destino de un trombo, la organización, ¿sí? La organización, ¿cuándo ocurre? Cuando en el trombo se forma tejido de granulación y a su vez adquiere irrigación sanguínea propia a partir de los vasa vasorum y eso lleva a que el trombo se quede como un residente permanente en el interior del vaso, ¿sí? Porque adquiere irrigación. ¿Sí? Entonces, eso es un trombo organizado. Recuerden, un trombo organizado es aquel trombo que se queda en la pared del vaso porque adquiere irrigación y tiene tejido de granulación. Esa es la típica pregunta. Un trombo organizado le va a hacer referencia a ustedes a una paciente que tiene una lesión en el sistema venoso de los miembros inferiores. ¿Sí? Entonces van a encontrar que se palpan, se observan pequeñas formaciones nodulares sobre el trayecto de las venas. ¿Sí? En ese caso, ustedes piensen en un trombo organizado como respuesta. Otra posibilidad de un trombo es una recanalización. Es rara vez van a ver como pregunta algo relacionado a una recanalización porque es muy difícil. Una recanalización ocurre cuando un trombo hace una oclusión total y luego se forma una serie de pequeños vasos sanguíneos en su interior, ¿sí? Que permiten
que se restituya un poco el flujo sanguíneo al área que había estado afectada. Entonces, recanalización es la apertura de pequeños vasos sanguíneos sobre el trayecto de un trombo que se propagó y ocluye un vaso. Y finalmente, el último destino, quizás uno de los también favoritos para preguntar, es la embolización. ¿Qué es la embolización? Es el desprendimiento de fragmentos de un trombo que se de fragmentos de un trombo que se constituyen los llamados tromboémbolos, los cuales tienen la posibilidad de migrar a distancia y ocluir vasos sanguíneos, ¿sí? Que sean de tamaño inferior al tamaño del propio trombo. ¿Sí? Esto es un tema frecuente. ¿Por qué? Porque las tromboembolias son muy comunes. ¿Sí? Cuando hablamos de tromboembolias, entonces tengan en cuenta que las tromboembolias originadas en miembros inferiores siempre van a ir a pulmón. Entonces ustedes, la pregunta que pueden encontrar es la siguiente. Les van a decir, se trata de un paciente que tiene una embolia, les preguntan un TEP, ¿sí? Un tromboembolismo pulmonar. Se los preguntan con todas las de la ley. Y la pregunta es, ¿el sitio de origen del trombo dónde debe ser? Pues miren, el sitio de origen de un trombo que va a pulmón casi siempre está en miembros inferiores, ¿sí? O si no le ponen la opción en miembros inferiores, busquen cualquiera que haga referencia a una vena, ¿sí? Pero no a una arteria. Las arterias no embolizan a pulmón, ¿sí? Las venas sí embolizan a pulmón porque las venas tienen que pasar por las cavidades derechas y de ahí es que pasan los émbolos al pulmón. Los émbolos arteriales van a los órganos. Entonces, una embolia coronaria es arterial, una embolia cerebral es arterial, una embolia renal es arterial, una embolia mesentérica es arterial. Ahora, con la embolia mesentérica hay una particularidad. Hay embolias que se originan no a distancia, sino dentro de las propias arterias mesentéricas. Entonces, ese temita, pues, lo vemos después cuando veamos digestivo. Entonces, siempre tengan en cuenta esa consideración. Los trombos venosos, sobre todo los miembros inferiores, siempre van a pulmón. Los demás son trombos arteriales y van a los órganos. Existe un concepto también importante para el examen, que es la llamada tríada de Virchow, ¿sí? La tríada de Virchow dice que ante la presencia simultánea de una condición de éstasis vascular agregada a una injuria vascular o de la pared vascular y a una condición de hipercoagulabilidad, se aumenta el riesgo de desarrollo de una trombosis. Esta tríada de Virchow es sumamente importante y suelen preguntarla en el examen con mucha frecuencia, ¿sí? La razón por la que se deben preguntar con mucha frecuencia es porque ocurre con muchísima facilidad. Entonces, ustedes van a encontrar descripciones clínicas dependientes de estas causas que ustedes están viendo ahí. La clásica descripción del examen es la de un paciente que está en reposo prolongado, ya sea en un vuelo o una hospitalización, lo cual le impone cierta condición de movilidad, ¿sí? Entonces, tenemos una condición de éxtasis circulatorio y la van a asociar siempre que el paciente tiene un daño vascular. Entonces ustedes van a veces no dicen uno las causas de la enfermedad directa, pero lo ponen a uno a asumir que sí es. Entonces van a decirle, se trata de un paciente que está hospitalizado hace 7 semanas, en estado comatoso. El paciente tiene antecedente de dislipidemia caracterizado pueden colocar un valor de colesterol y triglicéridos elevado para que uno suponga que el paciente tiene obviamente una aterosclerosis. ¿Sí? Entonces ya tiene dos condiciones de Virchow. Y el paciente presenta un cuadro inflamatorio por una infección, le ponen neumonía, sobreinfecta por neumonía, y el paciente fallece. ¿Sí? La causa más probable de muerte en este caso, ¿cuál será? Pues ante esa descripción de los causas de Virchow, ustedes piensen en una tromboembolia, ¿sí? O una trombosis pulmonar masiva. O pueden ponerle un caso diferente. Les dicen, se trata de un paciente que aguarda un vuelo, paciente 80 que aguarda un vuelo con destino a Asia. Un vuelo con destino a Asia tiene más o menos unas 10 horas de duración, en el cual el paciente permanece la mayor parte del tiempo sentado en su asiento. Ya tienen ustedes inmovilidad. El paciente tiene antecedentes y a veces no le dicen a uno la prueba de laboratorio, que le dicen que toma. ¿Sí? Tiene antecedente de tomar Lipitor, por ejemplo. Ya uno sabe que pues, tiene aterosclerosis.
y el paciente decide no comer durante el vuelo. Al aterrizar, lo encuentran muerto en su asiento. Diagnóstico de ese paciente, una tromboembolia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene todas las características de una actividad vir, con una deshidratación, no come ni toma nada en el vuelo, tiene aterosclerosis de base y está en una condición de inmovilidad. Recuerden que la trombosis no necesariamente es letal, pero si ustedes tienen un trombo, puede ocurrir uno de los destinos del trombo, entonces embolización está entre uno de los destinos del trombo, por lo tanto la pregunta pueden planteársela de esa manera. Entonces, mucho ojo con ese tipo de preguntas relacionadas a la tríada de Virchow, porque son sumamente frecuentes. Ese también es otro sujeto prime del examen del Step 1. ¿Sí? Tríada de Virchow, estas causitas hay que manejarlas fácil, ¿sí? Porque probablemente las pueden encontrar allí. Ahora, obviamente, la embolia, ¿sí? Entonces, la embolia, ¿cómo la definimos? Como una transferencia intravascular de una masa sólida, líquido gaseosa, de un sitio a otro, ¿sí? Y generalmente la masa se aloja en un vaso estrecho, llevando pues a la oclusión del vaso, ¿sí? Eh, la complicación mayor del émbolo es la formación de un tromboémbolo, es decir, un émbolo origina un tromboémbolo que se va a distancia, ¿sí? Y el tromboémbolo es el tipo de émbolo más común que existe. Ya saben, se los dije hace un momento, los trombos de origen venoso se alojan en el pulmón. Los trombos de origen arterial van al cerebro, van a intestino, van a riñón o van a extremidades inferiores, y existe un tipo de embolia especial llamada el embolismo paradójico. Ojo que he visto preguntas de embolismo paradójico en el STEP 1. No siempre, pero a veces las ponen. La gran característica para que un embolismo paradójico exista es quedar un defecto en los tabiques cardíacos, defectos del septo cardíaco, generalmente un foramen oval. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir un paciente que tiene un antecedente de una lesión trombótica en la pierna y fallece, ¿sí? Y encuentran alojado un trombo en el cerebro. La opción, luego les van a decir, el paciente, ¿qué alteración debe tener el paciente para que esto hubiera ocurrido? ¿Sí? Entonces ustedes deben buscar un defecto septal. ¿Sí? Un defecto del tabique cardíaco. O pueden encontrar la respuesta por el otro lado. Les dicen, se trata de un paciente que tiene un foramen oval, tiene desarrollado un trombo, este paciente tiene riesgo de desarrollar ¿qué? Entonces, el diagnóstico es un embolismo de tipo paradójico. Entonces, no hay que olvidarse porque pueden ser preguntas de esto, aunque no es una pregunta que salga con frecuencia, las he visto por ahí en algunos exámenes. Bien. Eh, ¿Qué cosas se pueden embolizar? Bueno, embolias grasas, ¿sí? Generalmente originadas en la médula ósea, después de fracturas de huesos largos. Y la pregunta clásica relacionada a una embolia grasa, se las van a hacer como un trastorno embólico después de un paciente, después de una cirugía ortopédica, o pueden decirles, paciente que después de una cirugía ortopédica prolongada presenta un cuadro de aparición súbita de disnea y se le encuentra, no, de disnea. Y los disectores ustedes van a colocar el diagnóstico a considerar es tal, embolia grasa. Entonces es una pregunta frecuente. Puede haber embolias aéreas. Vi alguna vez una pregunta referente a una embolia aérea en la cual hacían referencia a una herida con arma blanca en la región subclavia. Uno suele pensar que las heridas son, en la región subclavia con compromiso de la vena yugular. Uno suele pensar que las heridas de la yugular producen la muerte por hemorragia. No, esos pacientes mueren por embolia aérea. Es muy particular ese tipo de muerte, y como es un caso excepcional, es sujeto típico de pregunta, ahí pueden verlo. Embolia de líquido amniótico también pueden ocurrir. Si hay una embolia de líquido amniótico, la van a referir como un paciente que muere súbitamente después del parto. Entonces, horas después de un parto, piensen en la posibilidad de una embolia de líquido amniótico. Y la embolia de partículas es muy, muy utilizada en el examen. La razón es que la mayor parte de las partículas que se embolizan se derivan de uso de drogas inyectadas, sobre todo heroína, ¿sí? Entonces, como allá comparten
las jeringas, muy frecuentemente van a encontrar preguntas de embolia séptica o embolia de partículas sólidas, producto de una mala preparación de la heroína en drogadictos. Entonces, ese tipo de pregunta es relativamente común. En esta imagen pueden observar un tromboembolismo pulmonar. Ven aquí adentro un vaso sanguíneo y ven un trombo. Y si ustedes miran el aspecto histológico de este trombo, es idéntico al de una médula ósea. ¿Sí? Entonces, esto es una embolia grasa, es una embolia de médula ósea en un paciente después de una cirugía ortopédica. Este es el tipo de imagen que ustedes pueden encontrar en el examen. Entonces les colocan esta imagen, se ilustra una biopsia de pulmón en la cual se observa en el interior de un vaso del pulmón esta imagen. La anterior corresponde a, y están las opciones, ustedes identifican que se trata de una médula ósea, es un paciente que debe tener una embolia grasa.